izquierda argentina ha desplegado su discurso en el siglo XXI. Y el kirchnerismo se ha montado sobre esa etapa de la historia para construir su propio. Entonces, de alguna forma, discutir sobre el pasado es discutir sobre el presente y sobre el futuro. En la Argentina, durante mucho tiempo, los libros de política eran libros dedicados a la década del 70. Entre el año 2003 y el año 2013, más o menos en esos 10 años, todo libro de política que salía era un libro sobre los años 70 y las librerías estaban abarrotadas de libros de esta materia. Nicolás Márquez publicó su primer libro precisamente sobre este periodo de la historia argentina. Se tituló La otra parte de la verdad. A La otra parte de la verdad le siguió su segundo libro también sobre esa parte de la historia argentina, titulado La mentira oficial. En tercer lugar publicó El Vietnam argentino, que también estaba dedicado a los años 70, pero a un estudio profundo sobre la guerra de guerrillas en la provincia de Tucumán, donde el Ejército Revolucionario del Pueblo tomó incluso parte del territorio y controló parte del territorio. Ya vamos a estar hablando de estos distintos temas. Y después Nicolás ya se metió en otros temas vinculados, como fue su revisionismo histórico sobre el Che Guevara, pero es un gran invitado el día de hoy porque sus primeros 3 libros se dedican a los años 70 y después va a volver sobre el asunto en lo que fue su libro más completo, el último libro sobre la materia, titulada La Guerra Civil Argentina. Y por mi parte, mi primer libro, que aquí lo tengo, mi primer libro del año 2011, se tituló Los mitos setentistas, mentiras fundamentales sobre la década del 70. Fíjense lo joven que estaba, a ver si se ve, ahí está. Y tenía más pelo, y no tenía problemas de caída de pelo. Acá creo que yo tenía 21 años. Así que, ¿qué les quiero decir con esta brevísima introducción? 2 cosas. Por un lado, el tema del 24 de marzo es muy relevante para no solamente la historia argentina, sino la política argentina como tal. Y en segundo lugar, el inicio de nuestras carreras como escritores, tanto la de Nicolás como la mía, yo siguiendo sus pasos, giró en torno a un revisión histórico sobre la década del 70. Así que de eso vamos a estar hablando hoy, aprovechando que es precisamente 24 de marzo. Así que, Nico, bienvenido al canal, que me estabas esperando del otro lado. Gracias, Agus, gracias. Qué buena idea de charlar un poco todo esto, ¿no? Sí, y hay mucha gente muy expectante, no solamente gente de Argentina, sino gente de otros lugares que ponían recién en el chat. No soy de Argentina, entiendo bien eso del 24 de marzo, pero tenemos ganas de aprender. Hay mucha gente con ganas de aprender de otros lugares, así que podemos empezar por ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos explicarle, no solamente a los argentinos, sino a gente que no es de Argentina, por qué la década del 70 ha sido tan importante? Mirá, a mí siempre me gusta arrancar con un pequeño párrafo que sintetiza lo que dice la propaganda, no la historia oficial, porque ni siquiera es historia. Es que el 24 de marzo de 1976, atentando contra la democracia, la voluntad popular, un grupo de militares tomaron el poder a espaldas del pueblo para comenzar un genocidio y terminar con 30.000 jóvenes sensibles que tenían ideales altruistas y generaron un baño de sangre y una masacre. La realidad es que el 24 de marzo no empieza nada. El 24 de marzo es una fecha importante dentro de la historia de la década del 70, pero lo que yo digo, primero, no se trata de endilgarle todo a una fecha, sino que hay una película que dura 10 años. Claro. Esa película tiene un nombre para mí, se llama Guerra Civil. Argentina fue agredida militarmente por guerrilleros, terroristas de miles, los más poderosos ejércitos irregulares de la época del mundo, probablemente. Comenzaron su agresión poco más o menos en el año 70, y los diferentes desaciertos gravísimos de gobiernos, sobre todo el gobierno peronista antecesor al gobierno militar, generó un clamor popular en el cual los militares intervinieron el 1 de marzo
tomando el poder. Y a veces me cuesta trabajo hablar de golpe de Estado, pues se habla de golpe de Estado. Y el golpe de Estado tiene que ver con una connotación de fuerza, es una acción de fuerza en donde se desplaza un gobierno por la fuerza. Y la realidad es que hay un montón de datos categóricos que ponen de manifiesto que el gobierno peronista abandonó el poder además. Y ese vacío fue ocupado por las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿por qué tiene tanta relevancia la fecha? Bueno, primero porque se intenta contar desde ese momento lo que pasó para exculpar todo lo que fue la guerrilla y las atrocidades y las complicidades políticas de los gobiernos y del gobierno civil anterior, tanto de oficialismo como de oposición. Ocultar que la desestabilización de la democracia no la generó la guerrilla. Y el otro aspecto es que los militares no quebraron el Estado de Derecho. No había Estado de Derecho en Argentina desde antes. Antes del 24 de marzo no había Estado de Derecho. Había grupos paramilitares cobijados por el régimen peronista y los desaparecidos fue la praxis ideada por el peronismo para combatir a la guerrilla. Gran parte de esa guerrilla era peronista, era una interna dentro de del partido gobernante también. No toda, también estaba el ERP, que era una facción guevarista, ¿no? Sobre todo se dedicaba a la guerrilla rural. De manera tal que a mí, digamos, es una guerra que comienza en el 70 y termina en el 79. Afortunadamente, triunfando los argentinos con las Fuerzas Armadas, como suele decir Tata Joffre, porque si los argentinos hubiesen apoyado a la guerrilla ganaba. Entonces, eso me parece importante porque eso pone también el contexto de la época. Ese 24 de marzo fue un alivio popular y consentido por todos los partidos políticos, los sindicatos y organizaciones intermedias. Que ahora todos lo repudien es parte de la hipocresía y de la demagogia de nuestra idiosincrasia, ¿no? Sí, podemos empezar por ahí, es decir, lo que pasó en Argentina no fue ajeno a un contexto ni geográfico ni histórico. Es decir, mientras en Argentina tuvimos nuestra guerra interna que enfrentó a las Fuerzas Armadas contra organizaciones terroristas y guerrilleras, el resto de los países de la región vivían contextos más o menos similares, más o menos en el mismo periodo, ¿no? En Chile va a estar el MIR, en Uruguay va a estar los Tupamaros, en Colombia vas a tener a las FARC, al ELN, 19, claro, quizás no exactamente en el mismo momento, pero como parte de un mismo proceso histórico. Vas a tener Bolivia poco tiempo antes. Vas a tener la Revolución Cubana, exactamente. A ver, de hecho, yo creo que la región se transforma en un teatro de operaciones de la Guerra Fría y es imposible entender lo que pasó en los 60, 70, incluso en el caso peruano los 80 también con Sendero Luminoso, sin advertir que eso se inscribe en la Guerra Fría, donde la confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética se va realizando de manera indirecta, con actores que no necesariamente se despliegan desde sus propios terrenos, por eso utilizan, por ejemplo, Cuba. Entonces, eso es importante para el público que no es de Argentina, entender que lo que pasó en Argentina no es ajeno a un proceso histórico, político, que involucra a todo el continente. Ahora bien, en Argentina, el asunto guerrillero toma un color particular porque se vincula con el movimiento político argentino por definición, que es el peronismo. Es decir, las guerrillas no solamente provienen de fuerzas marxistas-leninistas puras, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, sino que además tratan de infiltrar el movimiento peronista, aprovechando que Perón, que estaba en el exilio, le conviene generar una situación de caos interno. Ustedes recuerden que estamos hablando del 24 de marzo de 1976, pero la propuesta de este video es mostrarle al público que no se puede explicar el 24 de marzo del 76 empezando el 24 de marzo del 76, sino que hay que analizar el contexto histórico previo. Entonces, tenés a Perón exiliado, necesitando ya en los años, a fines de los 60 y principios de los 70, generar una convulsión interna. Perón entonces seduce a la juventud socialista, al mismo tiempo encuentran en el movimiento peronista la posibilidad de practicar entrismo.
tratar de meterse en el peronismo para hacer girar al peronismo hacia el socialismo. Perón los va a seducir con el término socialismo nacional, no nacionalsocialismo, sino socialismo nacional, y va a formarse entonces dos tipos de guerrillas. Podemos empezarlo por ahí: la guerrilla marxista-leninista pura, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y por otro lado la guerrilla social nacionalista, o sea, la guerrilla peronista, que incluso tenía raíces católicas. Por eso acá hay que meter el contexto de los sacerdotes del tercer mundo, que le llenaron de socialismo la cabeza a muchos jóvenes y les pusieron incluso los fusiles en la mano. Entonces empieza la guerra de guerrillas a operar con eficacia, yo creo más o menos a partir del 69-70, no sé qué opinas. No, totalmente de acuerdo, pero hay una cosa muy importante para mí. Los militares tuvieron la siguiente pretensión. Cuando la guerrilla aparece en acción, había un gobierno militar. ¿Y cuál fue la reacción? La reacción fue modificar el código, crear una Cámara Federal con jueces penales especializados en terrorismo, y cada guerrillero y terrorista imputado, acusado, procesado, tenía derecho a juicio con un abogado, publicidad, garantías jurídicas, y así empezó. Se llevaron adelante 8.927 causas, mientras este tribunal funcionó. Tenía 3 salas entre el 70 y el 73. En el 73 el gobierno de facto llama a elecciones para normalizar la institucionalidad. Como Perón estaba proscripto porque no reunía requisitos de residencia para ser presidente, el peronismo no estaba proscripto y pone como candidato a Cámpora, ligado a los sectores de izquierda. Y de esa manera, lo primero que hace Cámpora es anular la Cámara Federal Penal, cuyos jueces luego fueron perseguidos, exiliados o asesinados por la guerrilla, indultar a más de 1.000 guerrilleros que estaban detenidos, de los 371 tenían condena firme, y derogar del Código Penal las leyes represivas. Ahora, los guerrilleros, una vez vuelta a la democracia, etcétera, etcétera, no se quedaron de brazos cruzados. Redoblaron la apuesta y en esos 3 años cometieron arriba de 5.000 atentados. Y hoy di una charla para jóvenes de NOS, de un partido de acá de Argentina, y yo comentaba este dato. Los jueces vivían aterrorizados, porque un juez que condenase a un guerrillero estaba expuesto a que le maten un hijo, le pongan una bomba en la casa, etcétera. Por eso, mientras duró la democracia, 3 años antes del 24 de marzo del 76, a pesar de que la guerrilla tuvo un apogeo en cantidad de combatientes, no hubo una sola condena a ni un solo guerrillero. Exacto. Y hay otro dato, Agustín, que me parece muy interesante, porque mucha gente cuestiona cosas que hay que contextualizarlas. En primera instancia, los guerrilleros eran alojados en la primera época, cuando estaba la Cámara Federal Penal, etcétera, en cárceles comunes. Ahora, los guerrilleros que estaban afuera sabían dónde estaban sus compañeros, iban a las cárceles, hacían operaciones de combate y liberaban a sus compañeros. Constantemente se escapaban de la cárcel los guerrilleros, auxiliados por sus camaradas de armas. Claro. Ahora, cuando ya la guerra se profundiza, y efectivamente fue una guerra, y una guerra irregular, obviamente vos no le podés dar a conocer a tus enemigos dónde están los prisioneros de tu bando oponente. Entonces fueron trasladados a lugares no convencionales, que en la jerga militar se llama lugar de reunión de detenidos, para que no se sepa dónde están detenidos tus camaradas de armas. Lo que la propaganda oficial le llama campo de concentración. Pero todo esto tiene que ser explicado así, porque si no lo contextualizamos pareciera que somos dos delirantes que tratan de justificar lo injustificable o de explicar lo inexplicable, ¿no? Exactamente. Ahí alguien ponía en el chat que Perón había muerto en el 71. No, Perón muere en el 74. Perón regresa al país en el 73. Si mal no recuerdo, el 20 de junio del 73. Él regresa en el marco del gobierno de Héctor Cámpora, que apenas duró 49 días. Perón tiene que desviar el avión hacia la base de Morón, porque en Ezeiza ya había estallado la contradicción dentro del movimiento peronista entre el ala tradicional
sindical, Ortodoxa. fascistoide, ortodoxa del movimiento peronista contra los jóvenes socialistas que estaban practicando entrismo dentro del peronismo. Entonces se matan a los tiros. Al día de hoy entiendo que no se sabe cuántos muertos hubo en concreto, pero varias centenas, imagino. Ahora bien, claro, Perón llega y él, que había generado la contradicción dentro de su propio movimiento, porque él apañó a los montoneros y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias dentro del peronismo, el propio Perón ahora crea una institución de tipo paramilitar llamada la AAA, después de que le matan a su mano derecha, José Ignacio Rucci, en septiembre del año 73, le matan a Rucci y el tipo llama al sector tradicional del peronismo a exterminar a los infiltrados. A partir de ahí se genera un grupo paramilitar llamado AAA, Alianza Anticomunista Argentina, y empieza incluso una guerra interna dentro del movimiento peronista, que vos tenés que sumarle la operación marxista-leninista armada del Ejército Revolucionario del Pueblo,